Bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente Said Mohamed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Gracias por volver al programa. Sin embargo, parece que estamos viviendo tiempos bastante preocupantes. Lo que escucho es que otro ataque de Estados Unidos contra Irán podría ser inminente, lo que también podría incluir un componente adicional, una invasión terrestre limitada. Me preguntaba, ¿cómo lo ve usted desde allí en Teherán? ¿Qué tan estable es este alto el fuego? Bueno, muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un gran placer estar en tu programa. Desde que comenzó el alto el fuego, han estado preparándose para la guerra, literalmente las 24 horas del día. Y la suposición era que esto no había llegado a su conclusión definitiva, especialmente porque Trump no es precisamente la clase de individuo que acepte la derrota. Y la guerra de 39 días no resultó nada favorable en absoluto para los Estados Unidos. Fue una guerra horrible para el mundo y para la humanidad. Pero al final de la contienda, y los iraníes lograron ganar esa guerra. Y por eso aquí se creía que eso no sería aceptable para Trump. Y eso no sería aceptable para el lobby sionista y el régimen israelí. Esa es la verdadera fuerza detrás de la guerra. Como recordamos, Joe Kent, en su carta de renuncia, dijo que esta guerra tiene que ver completamente con el lobby sionista y el régimen israelí. Así que no hay razón para pensar que algo haya cambiado en los últimos meses. Así que es posible que tengamos guerra, nadie lo sabe con certeza en Irán, pero es posible que la tengamos este fin de semana después de que cierren los mercados, porque aparentemente es mejor matar iraníes cuando los mercados están cerrados. Así, ya sabes, Dios no lo quiera, para que los precios de las acciones no bajen ni nada por el estilo. Por supuesto, podría ser mañana por la mañana, podría ser mañana por la noche, podría no suceder este fin de semana. Pero creo que el problema es que Trump es incapaz de utilizar una vía de escape. Lo vimos antes, cuando los iraníes y los estadounidenses tenían un acuerdo de alto el fuego, Netanyahu intentó arruinarlo bombardeando Líbano de manera masiva. Y entonces los iraníes dijeron, mientras él está violando el acuerdo de alto el fuego, no permitiremos que esos barcos adicionales pasen por el estrecho de Hormuz, porque debo señalar que el estrecho de Hormuz nunca fue cerrado por los iraníes, solo se cerró para los barcos que estaban vinculados a los adversarios de Irán. Así que Irak no tuvo ningún problema. Los rusos, los chinos y, por supuesto, los barcos iraníes nunca tuvieron ningún problema. Pero el acuerdo establecía que dentro de lo pactado se contemplaba que iba a haber una mayor cantidad de barcos pasando por allí. Eso incluía barcos pertenecientes a los Emiratos, los de Arabia Saudita, los kuwaitíes, los de Bahrein, y sinceramente no sé cuál me falta en este momento, pero en cualquier caso esos barcos adicionales pasarían de largo. Y por culpa de Netanyahu no sucedió. Y Trump se puso del lado de Netanyahu, a pesar de que los pakistaníes señalaron claramente que el alto el fuego incluía al Líbano. Pero aquí está la clave. Cuando Netanyahu finalmente se vio obligado a aceptar el alto el fuego, aunque ahora esté matando de nuevo, los ciudadanos libaneses las 24 horas del día, como en Gaza, Trump podría haber elegido la vía de escape, porque los iraníes, cuando Netanyahu aceptó ese alto el fuego, dijeron, está bien, ahora permitiremos que esos barcos adicionales pasen. Y casi inmediatamente después Trump dijo, el estrecho de Hormuz está abierto, nunca volverá a cerrarse, los iraníes lo han prometido. Y dijo, por supuesto, muchas tonterías. Pero luego dijo, pero mantengo el asedio sobre los puertos iraníes y el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz en su lugar. Así que podría haber elegido eso como una vía de escape. Eso era posible, especialmente porque Netanyahu aceptó finalmente el alto el fuego, al menos por un par de horas, unas pocas horas. Así que existe la firme creencia de que él es totalmente incapaz de desplazarse en esa dirección.
y por lo tanto continuará cayendo inevitablemente en la trampa de la escalada. Y por eso están convencidos de ello. Inevitablemente vamos a tener otra ronda que será devastadora para los mercados globales y para el comercio global y para la economía mundial. Porque tal como están las cosas, la economía global va a sufrir enormemente. Y solo estamos viendo la punta del iceberg. Pero incluso si hay algún tipo de acuerdo, digamos en unas semanas entre Irán y Estados Unidos, para permitir que más barcos puedan pasar y el asedio, digamos, en el estrecho de Hormuz llegue a su fin, entonces las cosas seguirán estando muy mal. Y lo cierto es que el dolor todavía está por venir, el sufrimiento más profundo y verdadero. Pero si hay guerra, eso significa que no solo habrá devastación, especialmente si atacan las infraestructuras más críticas y vitales de Irán. Irán hará lo mismo con el régimen israelí y con esas dictaduras familiares árabes en el Golfo Pérsico, lo que por supuesto provocará que en el futuro haya mucha menos disponibilidad de petróleo, gas, energía y fertilizantes para los mercados globales durante un periodo muy prolongado y llevará a una depresión económica mundial. Pero si la guerra continúa, si es una guerra importante y se prolonga como la guerra de 39 días, el Ramadán, entonces creo que podemos estar bastante seguros de que ya no habrá más petróleo ni gas provenientes de esta región durante los próximos años. Quiero decir, simplemente será una depresión económica mundial a muy largo plazo. Pero incluso si es una guerra corta, como dije, aún así, si se destruye alguna infraestructura crítica, llevará a una depresión económica por dos razones. Primero, porque habrá menos petróleo y gas disponibles. Pero la segunda razón es que cualquier negociación para abrir parcialmente el estrecho de Hormuz o para abrir el estrecho de Hormuz y levantar el bloqueo y la reactivación del alto el fuego en Gaza y Líbano se verá interrumpida durante muchas semanas debido a los combates. Nadie va a... Se trata de negociar sobre el paso de barcos por el estrecho, iraníes o de cualquier otra nacionalidad, o sobre un alto el fuego en el Líbano y Gaza. Y eso definitivamente será catastrófico para el comercio y los negocios globales y para la economía mundial. La diplomacia de Trump es bastante extraña porque, ya sabes, además de toda la propaganda y sus esfuerzos por controlar la narrativa, sabemos algunas cosas con certeza, y es que Estados Unidos estaba metiéndose en serios problemas y Trump se estaba volviendo desesperado. Sabemos esto por la cantidad de misiles interceptores, que esto no era sostenible, no podía soportar el dolor y ellos no podían, bueno, esencialmente no tenían suficiente munición, así que sabíamos que las cosas iban mal, querían un alto el fuego. También sabemos esto porque de lo contrario Estados Unidos no aceptaría el plan de 10 puntos de Irán para el alto el fuego, pese a lo que diga Trump de los iraníes rogándole. Pero lo que sucedió después de eso es, de nuevo, supongo que es mucho engaño. Él se alejó de eso, nunca volvió a hablar de esos 10 puntos y luego ahora ofrece un alto el fuego prolongado, como si le estuviera haciendo un favor a los iraníes. Así que en cierto sentido a veces puede ser bueno controlando la narrativa, a veces, bueno, deja de ser creíble. Pero por eso es un poco extraño que, después de finalmente lograr que las armas se callaran, él quiera volver a iniciar esto, lo que te haría pensar que tienen algo bajo la manga, algo que harían diferente esta vez. Y desde tu perspectiva ahí, sentado en Teherán, ¿qué piensas? ¿Estados Unidos haría algo diferente si ahora, como sugieres, podría invadir o atacar en los próximos días, si no es que hoy? Bueno, la única posibilidad que se me ocurre es que continuarán persistiendo firmemente en hacer lo mismo que antes, asesinar y bombardear continuamente infraestructura, aterrorizar a la población y probablemente también ir más tras la infraestructura crítica, como ya había amenazado con hacer antes.
pero el problema sería que los iraníes responderán. Y hoy mismo hemos escuchado de un diputado iraní de alto rango que forma parte de la delegación en Islamabad que si se produce algún asesinato esta vez, Irán eliminará a los líderes de los regímenes árabes en el Golfo Pérsico, es decir, Kuwait, Bahrein, los Emiratos, Qatar y Arabia Saudita. Eso fue lo que dijo. Y porque dijo que ellos son cómplices, que sin ellos esta guerra no podría tener lugar. Así que si empiezan a asesinar a nuestros líderes, entonces ellos destruirán sus palacios. Y supongo que eso también significaría destruir no solo su infraestructura crítica, sino también sus agencias de inteligencia, sus ministerios de defensa y ese tipo de cosas. Así que Irán llevará su violencia de represalia a un nivel muy diferente nivel. Así que Irán ya ha dicho que a los ataques contra infraestructura crítica responderá atacando infraestructura crítica en el régimen israelí, pero también en nuestra región. Así que cuando tú no es una situación en la que los estadounidenses vayan a ganar, y ya vemos que los iraníes están desafiantes, la gente está en las calles, ven a Estados Unidos como el agresor del mundo, ven a Estados Unidos como el agresor. No veo cómo esto le beneficiará a Trump. Solo empeorará mucho las cosas para él porque al final del día Trump tendrá que rendir cuentas ante los estadounidenses por sus dificultades económicas. Y una de las cosas inquietantes que a menudo escuchamos en Estados Unidos es que hay personas que son sinceramente antiguerra y que están en contra del asesinato y la masacre de personas inocentes, a quienes les importan los niños de Minab, a quienes los estadounidenses masacraron el primer día. Y hay otros a quienes realmente no les importa, pero hablan de empleos y hablan de la inflación y como muchos de la élite hablan de vidas estadounidenses y de soldados estadounidenses que en realidad no son víctimas en todo esto. En cualquier caso, para estos dos grupos de personas, sus voces se escucharán con mucha más fuerza, más fuerte, ya sea aquellos que ven al régimen de Estados Unidos como, tal como señalan, agresivo y bárbaro, y haciendo todo esto por el bien del sionismo y de un régimen genocida, o aquellos que van a decir que están arruinando nuestro sustento, que nuestras granjas van a quebrar, que nuestros negocios se van a arruinar, que se perderán vidas estadounidenses y que Estados Unidos sufrirá económicamente y el déficit crecerá. Existen dos fuerzas combinadas, aunque totalmente independientes entre sí. Una es moral y la otra es egoísta, pero ambas van a hacer que Trump sufra enormemente como resultado de la guerra. No es una situación en la que él pueda ganar, ni siquiera creo que el régimen israelí vaya a ganar. Esto no es porque después de 2 años y medio hayamos visto lo que le ha pasado a la imagen del régimen israelí. En todo el mundo es despreciado. La gente está observando ahora lo que sucede en Líbano, aunque los medios occidentales no lo informan y los periodistas occidentales guardan silencio al respecto o lo tergiversan intentando presentarlo como si fueran objetivos de Hezbollah e ignoran Gaza, pero personas de todo el mundo siguen viendo estas imágenes en unas redes sociales muy censuradas. Aún así, siguen llegando. Pero además de eso, a medida que las vidas personales se vuelven mucho más influenciados por la catástrofe económica mundial que se avecina, van a culpar a Israel, van a culpar al sionismo, van a culpar a Netanyahu, van a culpar a Trump. Por lo tanto, no veo cómo el régimen israelí se beneficia de esto. Esto duele. Está dolido por todo esto. La única figura política que probablemente se beneficiaría sería Netanyahu, quien parece alimentarse de las crisis, al menos por ahora, y los sectores más fanáticos de su coalición. Bueno, con la habitual respuesta iraní, sin embargo, lo que ha sido interesante en esta guerra de 39 días ha sido este toma y daca, es decir, han podido esencialmente seguir siempre a los estadounidenses en la escalada, negándole esto a Estados Unidos, lo cual es bastante importante.
Pero lo que resulta interesante es el asesinato de líderes iraníes. Nunca vimos a los iraníes hacer esto en reciprocidad y también los ataques a las plantas nucleares iraníes. Esto tampoco es algo que hayamos visto hacer a los iraníes. ¿Cree que es posible que Irán, supongo que sí, podría subir un poco más en esa escalada en esta ocasión? Bueno, creo que las declaraciones que hizo el parlamentario sobre los regímenes árabes básicamente podría llegar a significar que las posibilidades de que colapsen por completo serían considerablemente más elevadas, porque si Estados Unidos comienza a atacar a líderes iraníes y el régimen israelí también, esta coalición Epstein, como me gusta llamarla así, y luego simultáneamente con todo esto empiezan a atacar la infraestructura crítica de Irán, como las centrales eléctricas y otras instalaciones similares, entonces estos líderes árabes y las élites que los rodean serán también objeto de ataques, y luego su infraestructura crítica será atacada. Y eso va a suceder en un momento, y esto me parece que es realmente muy importante, que estamos acercándonos a la temporada calurosa en la región del Golfo Pérsico y en la península arábiga. Así que el mes de mayo es un verdadero mes de transición gradual. A finales de mayo el clima se vuelve extremadamente caluroso, y a mediados de mayo ya se empieza a sentir un calor bastante intenso. Y luego las tormentas de arena, la humedad y todo eso cuando lo combinas se vuelve muy difícil. Para que cualquiera pueda trabajar en estos países, a menos que haya electricidad, a menos que tengan la capacidad de mantenerse frescos. Si pierden sus plantas eléctricas, va a ser muy difícil para los, no sé, 50, 60, no sé cuántos soldados estadounidenses hay ahora porque trajeron mucho equipo para ataques terrestres. Así que puede que también haya tropas adicionales, pero para las decenas de miles de soldados estadounidenses estacionados allí va a ser mucho más difícil para ellos. No es algo bueno para la moral y para la población también. Así que digamos que sus líderes están siendo atacados, sus reyes y príncipes están siendo atacados, y también pierden su electricidad, y el calor y la humedad están por las nubes. Creo que sería catastrófico, no solo para los mercados globales de petróleo y gas y demás, sino también simplemente estar en estos países. Y los iraníes les han advertido. Quiero decir, los iraníes no quieren atacar a nadie. Los iraníes son mucho más humanos que cualquiera de sus antagonistas. Cuando dispararon misiles contra el régimen israelí, no atacaron escuelas ni sinagogas. Y cuando hicieron lo mismo en estos regímenes árabes, tampoco atacaron a civiles. Irán tiene algo así como 3.400 mártires. Los 5 regímenes árabes que fueron atacados, activos estadounidenses atacados, bases estadounidenses atacadas y objetivos de represalia, el ataque a infraestructuras vinculadas a Occidente. En total, a pesar de todos los daños en estos 5 países, solo un puñado de personas murió. Murieron entre 10 y 20 personas, algo así, algo por el estilo. Quiero decir, revisé la cifra en DeepSeek y ese fue más o menos el número que obtuve. La gente puede buscar esa información por sí misma. Así que compara los 3.400, 3.500, no sé el número exacto, no lo recuerdo ahora, iraníes que murieron y el puñado de personas que murieron en todos estos países. Y lo mismo ocurre en el caso israelí, así que Irán no quiere matar gente. Irán ha sido muy cuidadoso de no matar personas. Ha sido muy cuidadoso al disparar a objetivos e instalaciones de una manera en la que la gente común no muera. Pero la gente tendrán que irse. Si la infraestructura crítica de Irán es atacada y su infraestructura crítica es atacada, el clima en esos países es mucho peor que en Irán. Y ahora mismo en Teherán, tú has estado en Teherán, en las montañas tenemos nieve, ves la nieve sobre la ciudad. Sería difícil si empiezan a atacar nuestra infraestructura crítica, pero allí sería simplemente completamente intolerable. Y entonces, de nuevo, si sus
familias gobernantes son atacadas, eso significaría el colapso de cada uno de estos regímenes. No creo que Estados Unidos esté pensando esto a fondo. Quizás en su arrogancia, diciendo que todo será, ya sabes, los golpearemos y colapsarán como lo hicieron antes de la guerra de 12 días y antes de la guerra de 39 días. Pero aún creo que este excepcionalismo que tienen, y por supuesto el sionismo, la noción de superioridad étnica de los sionistas, este sentimiento de superioridad, quizás los lleva a creer que esta vez haremos que el llamado régimen se desmorone. Pero solo quiero retroceder un poco a la posibilidad de que Estados Unidos ataque. Así que más o menos podemos imaginar lo que podrían hacer. Pero ¿qué te hace sospechar que podría venir un ataque? ¿Has visto cambios significativos en los niveles de tropas? ¿Qué tipo de armamento estás viendo? Y también, ¿qué sabemos sobre el paradero de estas tropas solo en términos de a qué podrían ir? ¿Van a invadir algunas islas en el estrecho de Hormuz? ¿Van a ir tras Yemen? Obviamente, por los niveles de tropas no puede ser una invasión a gran escala como la que hicieron en Irak, pero seguramente debe haber algo más, una invasión más pequeña y limitada, supongo yo. Han traído muchísimo equipo para todas las fuerzas de combate terrestres. También han traído municiones para sus aviones y demás. Pero, según me han dicho, la mayoría de estos vuelos han sido para prepararse para una guerra terrestre. Aunque no conozco todos los detalles específicos, hay dos lugares de los que he escuchado que hay una gran y numerosa contingencia que está practicando o entrenando, o que al menos se encuentra lista y preparada para entrar en combate. Uno es en Kuwait y otro es en Bahrein, donde hay grandes cantidades. No lo sé con seguridad, tal vez ahora haya incluso más en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita y en Qatar también. Pero estos son los dos países de los que he oído hablar, y en particular me refiero a Kuwait y Bahrein. He escuchado que en Bahrein estaban practicando y en Kuwait están en cantidades muy grandes. La expectativa es que esto podría desarrollarse de dos maneras. O bien los estadounidenses quieren ir por una guerra larga otra vez, lo cual personalmente no creo que puedan. Puede que opten por una guerra corta, como hemos estado escuchando, en la que atacarían muy fuerte y rápido, pero los iraníes responderán. Y podría haber y probablemente habrá algún tipo de ofensiva terrestre y también ataques en lo profundo de Irán, como el intento que se hizo cerca de Isfahán antes. Pero de nuevo, sabes lo que dije antes, independientemente del hecho de que los iraníes vayan a responder, e Irán tiene bases de misiles y drones en todo el país, y los iraníes definitivamente les permitirán entrar si llevan a cabo un ataque terrestre, y entonces los iraníes los bombardearán. Los iraníes no se van a quedar ahí sentados y, ya sabes, no van a impedir que tomen territorio. Van a actuar con inteligencia. Van a dejar que entren y luego los van a golpear durante días, semanas y meses si es necesario. Pero lo que es todavía más importante en el panorama general de las cosas, por encima de todas esas cosas, ¿sabes? Ni es que cualquier intento, cualquier movimiento para aliviar las tensiones, para abrir el estrecho de Hormuz, se va a retrasar durante muchas, muchas semanas. Porque los combates tomarán semanas en terminar y luego en calmarse y después para llegar a algún tipo de acuerdo. Así que esto definitivamente hará que la economía global se encamine hacia una depresión sin importar cuánta infraestructura crítica sea destruida, sin importar eso. Así que cualquier acto de violencia pondrá la situación económica global, en una situación mucho peor, en una situación mucho más grave. Y esto creo Trump no lo comprende. Irán no está controlando el estrecho de Hormuz desde las costas. No es el siglo XIX, ni siquiera es el siglo XX.
La capacidad de controlar el estrecho de Hormuz proviene de cientos de kilómetros dentro del país y desde muchos, muchos lugares diferentes. Y las capacidades de Irán cerca de las costas del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el estrecho de Hormuz también son desconocidas para Estados Unidos. Eso también es algo importante. Ellos calcularon mal respecto a los misiles y drones iraníes y este tipo de capacidades, las capacidades antiaéreas de Irán. Definitivamente es un hecho que van a subestimar otras capacidades de Irán. Irán no se las ha mostrado y no las ha utilizado. Están profundamente bajo tierra, en las montañas, en las zonas alrededor, cerca del Golfo Pérsico y hasta más allá, hasta la frontera con Irak y hasta el norte de Irak. Todo es territorio montañoso y el terreno es muy difícil. Muchas instalaciones iraníes están ocultas en estas diferentes áreas y, llegado el momento, los estadounidenses tendrán que enfrentarse a ellas sabiendo muy poco. Han cometido errores de cálculo sobre las capacidades de misiles y drones de Irán porque la razón es que las propias fábricas y bases están todas bajo tierra. Las fábricas están bajo tierra. Así que los estadounidenses creen que conocen las cifras, pero no tienen idea de cuántos misiles y drones tiene Irán. En este preciso instante, mientras usted y yo hablamos, Irán está fabricando misiles, drones y otro material militar, porque todo lo que es de gran importancia se encuentra en las profundidades de la Tierra. Pues bien, Trump hizo recientemente este comentario diciendo que Irán está en estado de colapso. Al parecer todo se está desmoronando. Están suplicando que se llegue a un acuerdo. Este bloqueo naval se intensifica cada día, lo que está asfixiando a Irán. Sin embargo, si este es el caso, si la guerra económica contra Irán es tan exitosa, uno pensaría que el tiempo estaría del lado de los estadounidenses, lo que, supongo, plantea la pregunta de por qué, ya sabe, esto no encaja en su narrativa. Si tienen tanto éxito en esta guerra económica, ¿por qué ir a la guerra con Irán? Así que parece que, bueno, ha habido deshonestidad desde el principio, así que no deberíamos sorprendernos demasiado aquí. Pero ¿cómo se evalúa? Supongo que se trata de una guerra de desgaste económico, es decir, tanto los iraníes como los estadounidenses están sufriendo pérdidas. Pero, ¿cómo crees que el tiempo está del lado de Irán? ¿Cuál es la mejor manera de evaluarlo? Bien, Como bien sabes, esto es muy parecido al argumento de que los iraníes están profundamente divididos y su cúpula de liderazgo. Siempre recalco en las entrevistas que no hay división. Eso no significa que no existan diferencias. Hay 90 millones de iraníes y 90 millones de opiniones muy diversas. Y estoy seguro de que cuando los líderes políticos, militares y de seguridad, o ya sabes, en el momento en que se sientan juntos en la mesa de debate, suelen tener opiniones que resultan ser sumamente distintas. Pero eso es muy diferente a una división en el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones es claro. Tienes un Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Tienes un líder. Han designado al presidente del Parlamento. Para estar a cargo de las negociaciones, él toma las decisiones. Así que queda de manifiesto que no existe una división. Y el hecho de decir que hay caos y división, eso responde a los intereses de alguien, o bien es simple propaganda o está sirviendo a algún otro tipo de propósito. En este sentido, la afirmación de que Irán se está desmoronando y que las sanciones o el asedio está funcionando. Y los iraníes, bueno, en primer lugar es bastante interesante cómo se regodean de los iraníes que se mueren de hambre, es igual que se regodean de los cubanos o sirios que se mueren de hambre. Y es como si, ya sabes, a esta gente de verdad ya no le quedara nada dentro y como bien sabes, todo esto ya no tiene ningún sentido. Esta gente no tiene ni idea de lo que es la humanidad. Pero esto es una tontería. Es decir, ¿está sufriendo la economía? Por supuesto, está sufriendo. Han bombardeado fábricas farmacéuticas, han bombardeado, ya sabes, muchas fábricas diferentes, han destruido negocios.
Y luego, ya sabes, cuando bloquean los barcos para que no entren ni salgan de los puertos iraníes, por supuesto que va a tener un impacto, sin duda, pero estamos en guerra. Y así como durante la